En una diputada de la organización criminal del PAN, que por cierto se llama Paulina Rubio, aquí hemos subido videos de ella, Paulina Rubio, pero bueno, habla sobre la simulación que habrá en la elección de jueces y magistrados con esta reforma, mal llamada reforma del Poder Judicial. Hay que aclarar algo, la organización criminal del PAN, cuando estuvo gobernando, ponía en la Suprema Corte de Justicia y en los juzgados, en las magistraturas, también a su propia gente. O sea, esta reforma no cambia nada, lo que sí hace es más, de manera más encubierta, prorrogar lo que ya se venía haciendo desde hace mucho. Ni aquellos hicieron algo por cambiar, ni siquiera un ápice, la impartición de justicia, ni estos la van a cambiar, estos van a simular. Ahora van a escucharla a ustedes decir que por primera vez en el Congreso, ahora en la nueva legislatura ya se pusieron de acuerdo porque le pregunta a todos los demás diputados, ¿quién de ustedes quiere que se elija a los jueces y magistrados, que quien los elija sea el presidente? Y pues nadie levanta la mano porque la reforma aparentemente dice lo contrario y les dice, pues qué bueno, miren, ya estamos de acuerdo porque esta reforma simula, y en realidad sí, porque quien va a poner en realidad a jueces y magistrados, pues va a ser Morena, la presidenta, Lady Rebsamen, y sus esbirros en el Congreso. Esta lámina lo dibuja muy bien. Vamos primero de izquierda a derecha. ¿Cómo se eligen actualmente? Aunque aquí hay trampa también, porque repito, actualmente, por ejemplo, a los ministros de la Suprema Corte, pues ya lo vimos con Lenia Batres. El presidente envía una terna a la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Senadores, pues ellos eligen de entre las tres. 2 veces puede hacerlo el presidente. Si en la tercera no se ponen de acuerdo, él la impone como impuso a Lenia Batres. Entonces eso ocurría. Eso no te garantiza tampoco, como ahora, que haya independencia entre los jueces y el Poder Ejecutivo. No lo garantiza. Pero esta reforma tampoco. Van a ver. Actualmente se elige así. Los jueces y magistrados federales se eligen por examen, con resultados públicos, entrevista pública, evaluación de su experiencia, estudios y resultados, realizando por la Escuela Federal de Formación Judicial, vale su carrera y experiencia judicial. Esto es en cuanto a jueces y magistrados. Los ministros ya les expliqué cómo se eligen y lo vimos con Lenia Batres. Ahora, ¿qué propone Morena? Y esto es lo interesante y que cambia las reglas del juego. La reforma de Morena quiere, cada poder propone candidatos. El Ejecutivo, pues va a estar ahí Lady Rebsamen, Morena, propone a 6 candidatos. El Legislativo, con mayoría calificada de Morena, propone a 6 candidatos. Y luego el Judicial, donde hasta este momento hay 11 ministros, de 11 ministros, 8 votarían en contra y 3 a favor de candidatos de la secta. Estos pasan a hacer una especie de campaña, ¿ok? Una especie de campaña. Y se hará en campaña. Y obviamente tendrán ventaja quienes sean apoyados por el gobierno, poderes económicos y hasta criminales. Aunque hoy dijo la infodemia de la palurda esa de Liz Vil chismosa que no es verdad, por supuesto, ¿quién va a garantizar que pese a que va a haber una comisión que va a seleccionar a los precandidatos, quién va a garantizar que no se metan ahí delincuentes o abogados que vayan con el doble propósito de defender a narcos, a cárteles? Nada lo garantiza, nada, absolutamente nada. Después ya aparecen los candidatos. Bueno, pues como se ve en la lámina, van a tener mucha más preferencia los de Morena. Dice, después los ciudadanos votan cientos de propuestas. En realidad vamos a elegir candidatos que los políticos que suelen ser amigos, cuates o cómplices, aumentando la posibilidad de corrupción e impunidad. Vamos a elegir a jueces y magistrados que en realidad le deban el trabajo a Morena. Entonces no hay garantía. Vamos a elegir ministros que le deban el trabajo a la presidenta. Esa es la realidad. Los están engañando, adoctrinados. Escuchen a esta diputada de la organización criminal del PAN. Con su venia, presidente, ad cautelam y en protesta, porque estamos desacatando una orden judicial. Y que quede bien claro, Acción Nacional sí sabe respetar instituciones. Miren, compañeras y compañeros, que se inscriba, que se inaugure un muro de la vergüenza, que diga que hoy comenzó
la caída de la República y que tenga la fecha y los rostros de todos los y las diputadas de Morena. Pero comencemos por el principio, compañeros. El hecho de que hoy traten de tener de rodillas a las y los mexicanos parte de una mentira. La mentira de que ustedes consiguieron una mayoría calificada, porque esa es una mayoría falsa, es una mayoría inflada, es una mayoría ilegítima. Les brindaron una sobrerepresentación que no les corresponde. ¿Pero sabe por qué se las brindaron? Porque sobornaron a los magistrados del Tribunal Electoral. Y hoy es el día del pago. Hoy les toca pagarles a los y las magistradas que votaron a favor de esta ilegítima sobrerepresentación. Y díganle a los mexicanos cuánto les costó su curul o sus sillas el día de hoy. Pues nada más y nada menos que dejar en el cargo a los magistrados del Tribunal Electoral hasta el 2027 y permitirles y prometerles ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el pago que los diputados de Morena hoy le van a hacer al Tribunal Electoral. Y sabemos que ahí empezó el mal de México, que esa determinación cambió el rumbo de la República, pero que pese a eso y que pese sobre la conciencia de los magistrados por toda su historia el daño que le están haciendo a México. Pero como la historia lo ha demostrado además, como ha sido a lo largo de 85 años, no podría ser de otra manera. Y hoy el PAN está aquí para defender la democracia y la república, como lo hemos hecho desde hace 85 años. Pero diputadas y diputados, miren, todo tiene una historia, todo tiene un porqué, todo tiene una causa. Y la causa de esta reforma es la B de venganza que el presidente de la República empezó con el Poder Judicial. Un Poder Judicial que no se dobló, que no se agachó, que no sucumbió, como ustedes comprenderán. Un poder que levantó la cara y sobre todo el límite de hasta dónde llegaba el poder. Que levantó la voz cuando le quitaron el medicamento a los niños con cáncer. Que además los obligó a vacunar a los niños de COVID. Que levantó la voz cuando ustedes decidieron destruir la selva del sur con un tren. Ese es el gran pecado del Poder Judicial. Ese es el valor. Eso les costó hoy esta destrucción. Atreverle a decirle que no al poder. A decirle al poder, tu poder llegó hasta aquí. Y hoy comienza el poder de los ciudadanos. Ese fue el valor que tuvo el Poder Judicial. Y qué curioso, compañeras y compañeros, de verdad, ¿no les da un poquito de vergüenza? Mira que venir aquí a defender una reforma que impulsó Arturo Saldívar, acusado de querer sobornar y presionar magistrados desde el piso 14 de un edificio en la Ciudad de México. ¿No les da vergüenza de verdad apoyar esta reforma impulsada por ese delincuente? Pero ¿saben qué es lo peor? Que hoy lo que van a hacer es que como los denunciaron, como los evidenciaron, hoy lo quieren llevar a la ley. Hoy quieren que la presión sobre los jueces y magistrados sea legal. Por eso hoy lo quieren aprobar en la Constitución. Compañeras y compañeros, díganme ustedes, levanten la mano. ¿Quién quiere que el presidente elija a los jueces y magistrados? Levántenla. ¿Nadie? ¡Qué bueno, compañeras y compañeros! ¡Estamos de acuerdo! Que se diga que por unanimidad este poder está de acuerdo. Nosotros tampoco. Y por eso el PAN va a votar en contra de esta reforma embustera, mal llamada reforma al Poder Judicial. Una reforma que simula, una reforma que finge, una reforma que engaña a los mexicanos para hacerles creer que van a elegir a alguien
Pero ¿qué creen? Ese alguien fue antes elegido por Morena.